Hola, ¿cómo les va? Bueno, segunda parte del video. Acá vamos a intentar revisar un poco el material de lectura. Eh, Recuerden que les voy a dejar dos videos, los dos de Darío Stanrider, y los dos que hablan, uno sobre totalidad e infinito y el otro habla básicamente sobre el otro. Sobre la bibliografía, el texto es de Carlos Cuyen, Entrañas éticas de la identidad docente. Este es el texto. Está digitalizado por mí, con lo cual no es buena, no es buena la digitalización. Es un librito que es chiquito, debe ser pero muy económico. El año pasado costaba 600 pesos y supongo que este año debe costar lo mismo. Lo vamos a usar todo, lo vamos a leer todo. Yo creo que les pasé el libro completo, pero para esta clase tienen únicamente el primer capítulo, que, ¿cómo se llama? El Magisterio, un relato en busca de un narrador. Es decir, lo que hace ahí es tratar de relatar un poco algo así como la historia de la formación docente y de ver cómo impactan los escenarios educativos en nuestra formación, tanto el escenario educativo que hace de institución formadora, como el escenario educativo que también nos forma, que es la institución en la que trabajamos, ¿verdad? Entonces va a hablar ahí de los escenarios educativos que tienen que ver con un tipo de geopolítica. Y interesante es porque, bueno, como lo pone en términos de Riquet, nos va a hablar de los escenarios educativos en términos de formación docente, ¿no? Y también nos habla un poco del concepto de transformación. Y bueno, en un segundo escenario nos habla de cómo aumentar nuestra potencia de actuar, sobre todo en tiempos de pensamiento único, ¿no? Esto que nos viene pasando hace mucho tiempo en pensar bueno, la totalidad es un modo de reducir el pensamiento a una única racionalidad, cuando en realidad racionalidades puede haber varias. Y eso es lo que estamos intentando dialogar en nuestro taller, ¿no? Estamos trabajando de construir en nuestro taller. Esto de construir razones, dar razones es dar fundamento, fundamentar las cosas. Y en ese sentido es como dialogar en torno a el mejor razonamiento respecto de un tópico. Nosotros ahora estamos trabajando el tópico de la experiencia educativa y Levinas nos puede brindar mucho acerca de la experiencia, si ustedes quieren, porque su obra en realidad es una experiencia. Digo, la dialéctica de las razones y de la razón del Estado que las totaliza es incapaz de escuchar al otro. Es decir, la totalización es como aquella formación discursiva que nos brinda una única manera de ver el mundo. Y lo que estamos tratando es justamente de pensar que existen otras maneras de ver el mundo, que existen otras formas de conocimiento, y que en realidad, aunque uno hubiese sabido que existieron múltiples formas de conocimiento, a veces existen pensamientos arraigados que se resisten y que tienen que ver con esas formaciones discursivas previas. Esto de la cuestión de la subjetividad, del acceder al yo, del cómo accedemos al yo, y cómo accedemos a la otredad, ¿no? Accedemos a la otredad por medio de vernos como un ejército de yoes, o accedemos a la otredad desde ese lugar de la experiencia que nos hace seres únicos y en los que nos permitimos escuchar esos gestos, y digo bien, escuchar esos gestos, escuchar esas palabras, que son
las palabras de la experiencia, ¿no? Entonces el otro es el huérfano, como les decía antes, es la viuda, es el extranjero. El otro está fuera de la historia en un nivel escatológico que es producto de una revelación que no es producto de una revelación religiosa ni de una proyección futura de la historia, sino que es básicamente la experiencia. Esto de lo escatológico tiene varias acepciones. En Levinas, lo escatológico tiene que ver con aquellos discursos sobre la muerte, ¿no? Y hay una palabrita que también utiliza bastante, que es la epifanía del rostro. Y la epifanía del rostro no es otra cosa que la aparición, en sentido fenomenológico, de esa otredad, ¿no? Es como el aparecer, si ustedes quieren, mágico, sensible, de la otredad. Ese aparecer mágico y sensible, obviamente, tiene que ver más con cómo percibimos a la otredad, nosotros y nosotras, ¿verdad? Si la percibimos como otros yoes individuales, como otros seres que están ahí en el mundo de la vida, o si la percibimos como algo otro, como algo otro que es mucho más radical que cualquier conocimiento, porque tiene que ver con un acontecer ético, ¿sí? Lo que nos brinda Levinas desde su cripticismo, si ustedes quieren, es la posibilidad de comprender que la ética es uno de los conocimientos más radicales de todos, y que tematizar la ética tiene que ver con la experiencia, pero no cualquier experiencia, porque la experiencia de la exterioridad es básicamente comprender que la otredad tiene que ver con su propia, con sus propios padecimientos, ¿sí? Con el haber resistido, si ustedes quieren, a una serie de injusticias y que en muchos casos se vienen resistiendo. Entonces, Totalidad Infinito presenta una visión ética que intenta iluminar las conciencias y las prácticas humanas en torno a la conducción de sus vidas. Levinas arremete con las ciencias que se presentan inequívocas en el discurso y absolutas para la práctica, pero totalmente ideológicas en torno a la verdad. Entonces este es el otro punto que va a criticar fuertemente, radicalmente Levinas, que tiene que ver con criticar todas las sistematizaciones filosóficas, incluyendo las de su maestro Husserl, que en algún punto, aunque nos brindaron una serie de métodos adecuados para comprender la vida desde otro lugar, se transformaron en idealismos, ¿sí? Esto de ser idealismos implica que vale más la idea que la experiencia, y por eso es esta necesidad de correrse, ¿no? De tomar distancia respecto de estas filosofías totalitarias, sistemáticas de la Europa moderna y en algunos casos contemporánea también, ¿sí? Entonces, Totalidad Infinito no pretende decir que su contenido es absoluta verdad, esto también para tenerlo en cuenta, sino brindar una apertura a la creación de un movimiento de responsabilidad ética hacia el otro. El significado del otro se refiere no a tú abstracto, sino a otros yoes, sino a las personas cotidianas que debemos enfrentar no como enemigos, sino como hermanos y hermanas. Y bueno, en algún punto acá viene también ese fondo místico que tiene la obra de Levinas y por las cuales fue atacado duramente por los ámbitos filosóficos, ¿verdad? El otro, entonces, en el sentido más radical, son los que padecen física, psíquica y espiritualmente, los dejados en el camino por el sistema económico, político, cultural, social, religioso, étnico, ideológico, es decir, todas esas formaciones discursivas que se fueron dando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, lo primero a recuperar es el nombre mismo del tema central del pensamiento y de la vida espiritual eterna, el ser humano.
el ser humano, que no es el ser humano Dasein, que no es el ser humano yo, el sujeto, ese sujeto que piensa, el ser humano que es un ser que está más allá de la muerte y por eso es un ser para la vida. Y esto del más allá de la muerte, y justamente lo dice Levinas para contraponerse a esas tematizaciones o a esos tópicos que nos trae Heidegger, ¿verdad? Entonces, sucede que la responsabilidad y el afán por definirlo solo son comprensibles desde el trascender, la trascendencia que se experimenta como deseo, deseo del otro, de lo absolutamente otro, anhelo activo de salir de la monotonía de uno mismo para ascender a la paz, al bien perfecto. La trascendencia, entendida como acontecimiento, no es la plena realización de sí mismo, es la bondad. Pero esta no brota espontáneamente de mí mismo, sino que me viene ordenada por el mandamiento y la presencia del otro. El otro, cerrado sobre mí, sobre sí mismo, solo se abrirá a la trascendencia cuando su deseo de alteridad absoluta sea despertado por la irrecusable expresión de otro, que se insinúa en una dualidad del amor y se suscita plenamente en la fecundidad de este amor. Es decir, se vuelve místico, en ocasiones se vuelve místico, pero lo cierto que es esto que tiene de pensar que el otro no es cualquier otro, ¿sí? La tematización del otro no tiene que ver con, porque tranquilamente podríamos trabajar con alter egos. Sin embargo, sobre todo en ámbitos educativos, la posibilidad de que el otro nos permita acceder a él, ¿sí? Porque el otro es quien nos constituye, no somos nosotros quienes constituimos a la otredad, y en todo caso podrá ser algo recíproco, pero sin embargo, para que mi conciencia, la intencionalidad de mi conciencia pueda acceder a la otredad, tiene que darse esta epifanía del rostro, ¿sí? Tengo que dejarme interpelar por ese rostro, tengo que dejarme interpelar por ese rostro que me habla y que me grita y que me dice: no me mates. Esto lo dice Levinas en estos términos, pero que me dice: no me desampares, ¿sí? No me desampares, ¿sí? Bien, entonces tiene que ver con las injusticias y con la posibilidad de acceder a esta otredad, o que la otredad nos permita acceder y que podamos pensar en una ética que no tenga que ver con el deber, que no tenga que ver con el deber ser. Esto lo vamos a seguir dialogando en la próxima unidad, pero vale plantearlo en estos términos, una ética educativa que no tenga que ver con el deber ser, sino que tenga que ver con la praxis, ¿sí? Con la experiencia cotidiana, y en esa experiencia cotidiana existen múltiples rostros otros que nos miran y nos gritan y nos hablan, y muchas veces no reaccionamos a esas miradas. Bueno, dejamos a Levinas entonces, también dejamos a Cuyen. Cuyen es un filósofo argentino muy dedicado a las cuestiones educativas. Cuyen estudió en Paraná y trabajó también en Paraná, y después trabajó mucho tiempo en la UBA, es más, y sigue trabajando todavía, aunque está jubilado, y también sigue trabajando en UNTREF, y entre otras cosas fue mi director en la tesis doctoral, y creo que este pequeño libro, aunque compila una serie de ensayos más pequeños, es interesante para pensar las cuestiones educativas, ¿sí? Es decir, él va de lleno a la cuestión educativa. Recomiendo para quienes puedan comprarlo, aunque lo tienen digitalizado. Melich, Joan Carles Melich. Melich es profesor de Filosofía y Antropología de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ha sido investigador del proyecto La filosofía después del Holocausto. Vamos a ver algunos videos de Melich también más adelante, justamente hablando de este tema. Ha publicado, entre otros libros, Antropología simbólica y acción educativa, Totalitarismo y fecundidad, La filosofía frente a Auschwitz, La educación como acontecimiento ético. Este es un texto que escribió junto con Bárcena Orbe. La ausencia del testimonio, la filosofía de la finitud, la lección de Auschwitz y escenarios de la corporeidad, ¿sí? Este también es un texto sumamente recomendable. En este texto, Melich compila 3 ensayos sobre filosofía de la educación, en la mayoría de los casos hablando de la relación de la filosofía con la política y la educación, y la ética sobre todo, y lo que les dejo para este tercer encuentro es el primer ensayo, que nos habla de la sabiduría de lo incierto. Es el primer ensayo del libro, y bueno, por lo menos leerle algunas, las partes iniciales, ¿no? Dice, se trata de reflexionar acerca de la educación ética. En otros lugares ya he manifestado que no creo que se pueda tratar de la educación al margen de la ética, por cuanto es precisamente la ética lo que distingue la acción educativa de la adoctrinadora, ¿sí? Lo que Melich considera que en realidad una educación sin ética de la finitud, sin ética de la alteridad, no pensando en una ética del deber, adoctrina. Ahora bien, una ética del deber sería una ética doctrinaria, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de adoctrinamiento en el pensamiento, de lo que se trata es de pensar en una ética del acontecimiento, y es obviamente una ética anclada en la filosofía de Levinas. Pero además, lo que tiene de interesante es que accede desde un punto de vista literario, tomado de María Zambrano seguramente, no estoy segura de que la nombre, pero María es una gran filósofa en torno al tema de lo literario. Es más, ella habla de una razón poética, y Melich nos va a hablar de una razón literaria, así como Riquet nos hablaba también de algo vinculado a este mundo, ¿no? Si podemos hablar de subjetividad o si podemos hablar de una razón literaria. Entonces, dice Melich, siguiendo la lectura, lo que ahora quiero proponer a quien corresponda es una reflexión que iría un poco más lejos. Creo, en primer lugar, que si adoptamos lo que voy a llamar desde ahora un punto de vista literario, se entenderá mejor la relación entre ética y educación. Estoy convencido de que la lectura de textos literarios resulta un instrumento didáctico de suma importancia para la educación ética. Y nosotros venimos tratando de pensarnos, de narrarnos en torno a ese material literario que de algún modo nos enseñó a ser personas, ¿verdad? Entonces, me limitaré a dar unas pistas desde la filosofía de la educación, en primer lugar. En segundo lugar, hablar de los textos literarios, y en tercer lugar, pondré una educación ética basada en la sabiduría de lo incierto, otro punto bien relevante, ¿sí? Y así se llama este primer ensayo, la sabiduría de lo incierto. Bien, están invitadas e invitados a leer ese primer capítulo. Entonces sugiero comprarlo. Este es un texto muy económico también, y son libros imprescindibles para la biblioteca de un profesor, de una profesora, ¿sí? Bien, hasta ahí entonces el tema de la bibliografía, el tema de la unidad que vamos a finalizar con este tercer encuentro. Vamos a terminar hablando entonces con
con la cuestión de la alteridad, la cuestión de la otredad, y ver cómo podemos comprender esa alteridad, no como nosotros accediendo, sino como permitiéndonos esa otredad acceder a ellos. Me acuerdo de algo que dice Darío, que el otro es un jodido, y bueno, es una cosa así. Lo dice en chiste, pero lo cierto es que sin una mirada precisa en torno a comprender esa alteridad, si no nos ponemos en el lugar de discipular, del escuchar, y no estoy hablando solamente del escuchar las palabras, sino de escuchar los movimientos, los gestos, las miradas, fundamentalmente las miradas. A veces las miradas nos dicen muchas más cosas que unas palabras. Bien, entonces, cualquier duda, seguimos discutiendo en el próximo encuentro por Zoom. Espero no haber olvidado de decirles nada, estuve mirando las primeras narrativas, vamos bien. Leer narrativa es, trato de poner entre paréntesis todos mis conocimientos, como me enseñaron algunos filósofos, trato de tomar distancia, pero en definitiva evaluar es aplicar un juicio de valor, ¿sí? Un juicio de valor, en este caso, no les voy a decir, no les voy a poner un número, sino que les voy a decir, bueno, están todas y todos aprobados. No obstante eso, bueno, vayamos tratando de pensar más bien nuestro taller para dialogar en torno a los tópicos que trabajamos, porque está muy bien una experiencia educativa de la vida, ¿no? Un reconocimiento de la vida, está muy bien, pero lo ideal sería que ese reconocimiento vivencial, esa vivencia, esté mucho más enfocada en alguno de los tópicos que trabajamos, ¿sí? Bien, dicho esto, creo que si me olvido de algo se los voy a decir después. Les dejé entonces un video con una filmina como para comprender mejor la alteridad, ¿verdad? Porque uno dice, sí, la alteridad. Sí, la alteridad es el otro, pero sin embargo hay algunas cuestiones que quedan ocultas o que quedan enmascaradas por estas filosofías totalizadoras y por estos sistemas filosóficos que de algún modo han accedido a la otra edad a partir del ego, a partir del yo, y que en ese sentido nos cuesta mucho trabajo poder comprender un texto como el de Levinas, pero es necesario que podamos dialogar sobre la alteridad desde un lugar de una argumentación más precisa, no digo específica, no digo radical, pero teniendo ahí unos argumentos para poder defender nuestra postura entre compañeros o como para poder embarcarnos en diseñar algún taller que tenga que ver con esta cuestión de la alteridad, que me parece sumamente importante, ¿no? La alteridad en términos de hablar del otro y la otra, ¿sí? El otro y la otra no es cualquier persona, sino es aquella persona, por lo menos en términos de Levinas, aquella persona que exige justicia desde su mirada, que exige justicia de acceso al alimento, que exige justicia de acceso a la salud, a la educación y en realidad a la igualdad de género, es decir, la ética de Levinas tiene que ver mucho con la experiencia de las injusticias, ¿sí? Y en ese sentido me parece que es importante, ¿sí? Y además, de paso, nos brinda un camino, un método, como para tratar de aflojar nuestros cuerpos y poner nuestros oídos a esos rostros sentientes que están exigiendo justicia. Nos vemos en el Zoom, les paso la invitación y cualquier duda estoy en